como se lo había prometido, de Barcelona a Canadá. ¿Cómo te está yendo con los incendios forestales, mi querido Julio C. Roa? Me imagino que está fea la cosa, todavía están fuera de control. Te abrazo, tú querido Julio C. Roa, ¿cómo estás? Hola Vicente, primero que nada gracias por la invitación, un gusto estar nuevamente aquí en tu programa. Y pues aquí donde estoy, que es cerca de Ottawa, más o menos, el humo sí nos ha llegado, pero en estos días se ha puesto un poco mejor la calidad del aire, pero son muchísimos incendios al norte de la provincia de Ontario y no es la primera vez, desafortunadamente, es el segundo verano. En el 2023 todavía estuvo peor y ojalá y pues los incendios, las lluvias, ahora sí, a rezar al Dios de la lluvia para que pueda apagar esos incendios. Y pues ya sabes las locuras de Mr. Trump, que ya quiere pedirle a Canadá que se pague aranceles por el humo que viene de Canadá y que les llega también allá a la Unión Americana. Es broma, ¿no? Es broma, ¿no? No, así lo ha dicho, no sé si sea en tono de certeza, pero pues nunca se sabe qué es real y qué no es real lo que dice Donald Trump, pero sí hay un tweet o un Truth Social donde acusa al gobierno canadiense y lo culpa prácticamente de no, suena irrisorio, de no barrer el bosque. Oye, querido Julio, a ver, a ti, a mí nos critican mucho por insistir en este tema de la publicidad oficial. De hecho, me dijeron, tú no fuiste el que lo investigó. Está bien, pues no lo investigué yo. Lo investigó Julio C. Roa. No, fue Álvaro Delgado. Está bien, pues, Álvaro Delgado. El tema es importante, quien lo haya investigado, quien insista. Lo que sí no nos pueden regatear es eso, la insistencia en el tema. Y veía en Sin embargo MX una nota muy interesante. Tú ya me habías adelantado desde tu trinchera, desde tu investigación, algo en ese sentido, de que había que revisar cuando hubiera más datos y más cifras, lo de la publicidad oficial, porque, ojo, hay gobiernos estatales, hay dependencias del gobierno federal que todavía estarían dándole contratos a Ricardo Salinas Pliego o a las empresas de Ricardo Salinas Pliego. ¿Qué es lo que has revisado? ¿A dónde va? ¿Qué apunta? ¿Hay más gasto de publicidad oficial, menos gasto de publicidad oficial? Estaba viendo este reportaje de Sin embargo MX que titularon Las razones del enojo de TV Azteca, pero pues también me preocupa que haya gobiernos, dependencias que no van de la mano con lo establecido por la propia presidenta, no secretaria. Vicente, creo que traigo malas noticias, y perdón por la interrupción, traigo malas noticias para la audiencia de Sin Censura. Y mencionabas el reportaje, 2 reportajes de Sin embargo, que publicaron en estos días, 2 muy buenos reportajes sobre el gasto de la publicidad oficial. Y si recuerdas, hablábamos hace un par de meses y yo te daba una cifra y decía, parece que esta es la cifra final y son excelentes noticias. Yo hablaba de que en el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se había gastado aproximadamente, si la memoria no me falla, 1,761 millones de pesos, 1,761, alrededor de 1,700 millones. Y te decía, y hablábamos de que era una excelente noticia, decía,
Lo más probable es que esta sea la cifra final, porque ya la plataforma de la Función Pública de Comunicación Social del Gobierno de la República están empezando a subir la información del 2026, por lo que yo daba por casi sentado, aunque no lo daba al 100, de que esa cifra de 1.700 millones era la cifra casi final. La mala noticia es que no es la cifra final, desafortunadamente, y es una, diría yo, muy, pero muy mala señal del gobierno de Claudia Sheinbaum, y voy a desentonar con lo que venía diciendo Luis Guillermo Hernández. Su gobierno, el gobierno de Claudia Sheinbaum, le ha abierto la llave al gasto de la publicidad en mayores recursos públicos. De acuerdo a lo que reporta, sin embargo, y yo revisando esas cifras, el gobierno en su primer año ha gastado 4.346 millones de pesos. Son dos conceptos, uno por 4.294 y el otro por una cifra menor, pero la combinación de estos dos ramos da 4.346 millones de pesos, que es un dineral, es muchísimo dinero público que se va a medios y comunicadores. 14% más en comparación con el último año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si comparamos con el gobierno de Peña Nieto, sí es una cifra menor. Pero si comparamos con el último año de gobierno, con el año más reciente o el último año reciente de Andrés Manuel López Obrador, es 14%, es un incremento al gasto, al pago a los medios y a los comunicadores. Creo que me preocupa porque es muchísimo dinero. Yo le preguntaría a la audiencia, ¿para qué alcanzaría 4.346 millones? Pues para muchas cosas, hay muchas necesidades. Y creo que este dinero, creo que el gobierno de Claudia Sheinbaum no podrá decir cuando haya una demanda de X circunstancia, decir no tenemos dinero. Porque basada esta información pública, pues el gobierno de Claudia Sheinbaum sí tiene dinero para pagar a medios. Cuando haya un hospital que no tenga medicinas, no podrán decir pues no nos llegan los recursos. Cuando haya una escuela sin pintura, sin butacas, sin maestros bien pagados, no se va a poder decir no tenemos dinero, porque aumentaron en 14% el gasto en publicidad oficial. Fíjate que casi siempre estoy de acuerdo contigo en este tema, pero ahora debo de matizar, querido Julio, porque está tan dura la campaña en contra. ¿Te acuerdas que empezó con lo de narcopresidente con Andrés Manuel López Obrador? Ahora de a tiro por viaje contra la presidenta, que creo que nada más es cuestión de transparentar cómo se está preparando el gobierno ante estas campañas de desinformación. A lo mejor en un descuido sí se está invirtiendo en esto del Internet para todos o en la estrategia de tumbar las noticias falsas, o a lo mejor se incluye ahí también la producción de el derecho de réplica, este programa que encabeza Luisa María Alcalde, no lo sé, por eso lo pongo sobre la mesa, querido Julio Cerroa. Es un buen punto y sonaría lógico, es decir, sí, nos están atacando, tenemos que responder y dar millones a los medios para que nuestro mensaje, pero discutíamos nosotros también, si no recuerdas, ¿cuánto puede cambiar lo que la gente está escuchando en una cápsula, en un comercial del gobierno de 30 segundos? Por ejemplo, discutíamos, no sé si recuerdas, el caso de Radio Fórmula. Se la pasan todo el día o la mayoría de las 24 horas hablando, no mal, pero atacando, a veces muchas veces sin fundamento, y escuchas un comercial de 30 segundos, te va a cambiar tu parecer porque escuchas un anuncio de 30 segundos o un anuncio de 1 minuto. ¿Qué tanto te va a cambiar? Pues prácticamente yo creo que no va a cambiar mucho. 1,000 millones en periódicos. ¿Cuánta gente hoy día lee los periódicos? Que el gobierno de la República
gaste 1,000 millones en periódicos, pues no tiene sentido, porque pues ¿cuántos millones de mexicanos se informan a través de los periódicos? Creo que tu audiencia, sería bueno hacer una encuesta, ¿cuántas personas leen el periódico? Es decir, literalmente es dinero tirado a la basura a los periódicos. A lo mejor podemos justificar, y no estoy muy de acuerdo en justificar, pero las televisoras, porque tienen la mayor cobertura y las mayores ratings. A lo mejor se puede debatir, bueno, pues sí, a lo mejor un comercial muy bien estructurado, un marketing político muy bien pensado, a lo mejor va a cambiar la percepción. Pero hablamos de un país que todavía tiene muchos problemas de pobreza. Hablamos de un país donde hay muchísimas necesidades. Yo creo que para la gente que no puede cubrir su día es ofensivo que se gaste este dinero en la publicidad oficial. Y pues creo que la mañanera funciona. Creo que si no hubiera mañanera, a lo mejor diría, sí, métanle a los anuncios, pero está la plataforma de la mañanera, está esta sección nueva y pues el internet. Hay muchas personas, tu programa, mi programa, el caso de Manuel Pedrero, que no recibe dinero público, muchos informadores que no recibimos dinero público, pues estamos dando la batalla. La estamos dando la batalla por convicción, no porque quieramos que nos den chayotito, no, porque es una convicción. Y cuántos millones de mexicanos a través de sus cuentas de Twitter, de Facebook, informan a la gente sin recibir un solo peso. Para mí sí es indignante y triste, la verdad triste, porque yo aplaudía mucho al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que había cortado muchísimo la publicidad, pero el aumento de 14% creo que es una muy, pero muy mala señal. Y en el caso de Radio Fórmula, con razón, pues a veces tienes a Ciro Gómez Leiva, le atiza duro a Andrés Manuel López Obrador, pero en muchas ocasiones se cuadra con la presidenta. No se diga de López Dóriga, no hay día en que le atice a López Obrador, pero con Claudia, con la presidenta, se alinea. Y podemos hablar de otros, con la misma Azucena, que cuando se trata de tener ahí a Harfuch, ahí casi se le dobla y lo que usted diga, jefazo. Pues ¿por qué? Porque le están dando mucho dinero a Radio Fórmula. Te doy la cifra que le dan a Radio Fórmula. Yo estimaba una cantidad de 60 y tantos millones. No, 154 millones a Radio Fórmula. De la audiencia, que me diga alguien, yo estoy de acuerdo en que se apoye a esa radiodifusora, que se apoye para que se paguen los salarios de Azucena Oreste, de López Dórigas, de José Cárdenas y demás fauna. Pues nociva. Para eso les sirve ese dinero, ¿no? Más o menos para pagar los salarios, yo creo. Y te pone en desventaja para estaciones de radio que no reciben ese subsidio, porque al final del día es un subsidio. Imagínate, tú tienes una empresa, te dan tanto dinero, pues te cubre tu gasto de empleo, tal vez tus rentas, y si por ahí tienes anunciantes privados, pues es tu ganancia. Pues qué gran negociazo tienen las radiodifusoras. Pero no solo es Radio Fórmula, también está SDP Noticias, también está Televisa, también está el Grupo Imagen, que es Imagen Radio, y el Excelsior. También le aumentaron a Milenio, le aumentaron a Televisa, al único, no puedo decir el único, al único o casi único medio que le ha ido mal es al de Ricardo Salinas Pliego, que no ha recibido publicidad directa del gobierno federal, 0 pesos en el 2025 y lo que va del 2026, 0 pesos. Por eso me llama la atención lo que publica, sin embargo, MX. Gobiernos 4T y algunas oficinas federales todavía le dan contratos a Salinas Pliego. No lo digo yo, lo leo de sin embargo MX. Pemex dio al inicio del actual sexenio un contrato por 599 millones hasta 2028 a Total Play, y los gobiernos de Colima, de Indira Vizcaíno, y de Culiacán, Sinaloa, 3 millones de pesos a TV Azteca para anuncios en 2026.
Esto contrasta con lo que me había dicho la presidenta, que desde ya en la última parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no se le daba publicidad a TV Azteca. Pues la pregunta es cómo es que Pemex. Solamente es a Pemex no es tu publicidad oficial per se, son servicios de internet, servicios de otra categoría, pero es al final del día es a TV Azteca. Pero yo preguntaría o te preguntaría, el gobierno de la Ciudad de México pagó, de acuerdo a la información de Sin embargo, 45 millones de pesos, 45 millones de pesos en publicidad a Televisión Azteca. Había una campaña que yo le llamaba una campaña en contra del Canal 11 por algunos personajes cercanos a TV Azteca que estaban colaborando o colaboran, no sé si todavía colaboren en el Canal 11. Pero pues, ¿quién está ahí en el gobierno de la Ciudad de México al frente de comunicación social? Pues está Ana María Lomelí, que trabajó en TV Azteca, pues prácticamente toda su vida adulta, y pues tal vez es casualidad que estando ahí Ana María Lomelí, cercanísima a Salinas Pliego, pues le dieron 45 millones a esa empresa para la cual ella trabajaba. Para mí eso es más escandaloso que todo lo que pasaba en Canal 11 con esos personajes que no eran tan grandes como en el caso, o tan importantes, cargos tan importantes como el caso de Ana María Lomelí. 45 millones 2025 a la televisora Azteca, pues creo que es una ofensa a los mexicanos. Pero al final del día es mi opinión, no sé qué piense la audiencia, pero más allá de los medios que si a TV Azteca, a Televisa le dan y a unos no, creo que cerraría yo diciendo y preguntando a la audiencia que qué les gustaría, porque ya lo platicábamos. En este año, en el 2026, el gobierno de la ciudad abrió un nuevo hospital para mujeres, un hospital oncológico. Y el costo de hospital oncológico era de 221 millones. 221 millones para este hospital que atenderían aproximadamente a 500,000 mujeres. Si el gasto de la publicidad oficial se cancelara a cero, este dinero alcanzaría para abrir 19 hospitales oncológicos atendiendo cada uno a 500,000 mujeres. Es decir, esta inversión de la publicidad oficial podría alcanzar en un mundo ideal a atender a 9,500,000 mujeres. Pero no, el gobierno de la República ha decidido otorgarle estos recursos públicos a los medios. Y también hay medios pro 4T como Canal 11. El de Pablo Iglesias, que recibió 1.9, Chapucero 3.7 millones de pesos y una cantidad menor a Carlos Pozos por 362,000 pesos. Creo que este dinero no debe ir ni a los grandotes, ni a los chiquitos, ni a los medios. Sin embargo, dice que le dieron 21 millones, deberían recibir cero. O sea, creo que hay muchos problemas en el país para gastarlo así. A lo mejor soy un idealista y soy radical de izquierda y quiere de raíz quitar el problema y decir que los medios se las rasquen como ellos puedan. A lo mejor la ciudadanía piensa diferente, pero esa es mi posición y no sé cómo veas, Vicente. Pues es que está muy bueno el debate. Habría que esperar, mi querido Julio Cerroa, a que la presidenta se pronuncie, ¿no? Sobre esto que publica, sin embargo, MX, sobre lo que tú mencionas, sobre los datos, ¿no? Al final, pues somos los que hemos insistido, aunque entre las consecuencias se vaya que digan que yo voy a rogarle por dinero o a pedir aumento de limosna y todo lo que han dicho de tu servidor, pero bueno, creo que es un muy buen debate. Creo que yo anticipo
y es mi opinión, que cuando la presidenta pues no fue clara en el decir si iba a aumentar, no iba a aumentar el gasto de la publicidad oficial, creo que ella ya tenía las cifras y estaba calculando que pues iba a ser mayor de lo que había gastado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y creo que lo que decías tú de una lista de los medios no va a salir, te lo puedo asegurar, que no va a salir de la presidencia. Creo que la presidencia no va a decir, pues sí, aumentamos la publicidad oficial en 14% y aquí está la lista de los medios que reciben. No, pues cada uno tendrá que buscar la información que es pública, pero pues hay que buscarla nombre por nombre. Cuando hay un medio, por ejemplo, Televisa, muchas veces no es como Televisa, o por ejemplo, el Excelsior no aparece como el Excelsior, o Sin Embargo no aparece como Sin Embargo, sino que tienen razones sociales diferentes. Y a veces no es fácil encontrarlos porque utilizan nombres muy diferentes. No me he puesto... perdón, adelante. Fíjate que lo que me gustó de la nota de Sin Embargo es que dicen, sin embargo, ha recibido tanto dinero de publicidad oficial. Eso es transparencia, millones. Eso está chingón, eso está chingón, eso es bueno. Creo, bueno, pues decir, nosotros estamos haciendo una investigación y hay que disclaimer, 21 millones y la audiencia puede juzgar si está bien o está mal, pero pues la transparencia, antes de que se me pase, Aristegui no recibió en el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, lo que va del 2026, tampoco Animal Político no recibió en el 2025, tampoco ha recibido. El Universal en el primer año 18 millones de pesos, Reforma 63 mil pesos, Proceso 5.9 millones, ya decía Canal Red de Pablo Iglesias 1.9 millones, y La Jornada, antes de que se olvide, es el segundo medio que ha recibido más, 270 millones en comparación con el 2024, también aumentó, pasó de 239 a 270. Lo mismo el Milenio recibió 172 millones en 2024, 259 millones en el 2025. Es decir, les está yendo mejor a los medios corporativos tradicionales con el actual gobierno de lo que les fue con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo solamente voy a decir algo para cerrar, si me permites, Julio, con los datos que has puesto sobre la mesa y con tus opiniones. Porque sé que este tema va a saltar. Yo lo único que puedo decir es, a mí me duele mucho. Me duele mucho que le hayan aumentado el presupuesto a Radio Fórmula. Porque mucha de la defensa y la contrainformación que hemos hecho aquí es para desmentir a los perversos que se dan golpes de pecho como periodistas disque profesionales en Radio Fórmula. Aquí de a tiro por viaje exhibimos las mentiras, la perversidad, la tergiversación de Ciro Gómez Leiva, de Azucena Oresti, de Joaquín López Dóriga, de Chumel Torres, de Pepe Cárdenas. Con mucho respeto, que alguien me explique. Me duele mucho ver que se le hayan dado 18 millones al periódico El Universal, cuando el periódico El Universal es el que publica ahora la entrevista aquella, no entrevista a Carlos Monsiváis sobre Andrés Manuel López Obrador, cuando la presidenta misma exhibe a El Universal como un pasquín inmundo. Inmundo, sí, inmundo. Me duele que el Excelsior siga recibiendo dinero cuando uno de los odiadores de la 4T es el editor, como Pascal Beltrán del Río, y cuando tienen en sus filas a Leticia Robles de la Rosa, que se inventa un hijo de Noroña que no, pues obviamente no existe. A eso voy. Al final, ¿yo quién soy para decir se invierte o no se invierte, se sube o no se sube el presupuesto? Pero si estamos definiendo
en momentos tan delicados como este, a los enemigos de la 4T y del segundo piso de la transformación desde medios corporativos, pues con mucho respeto lo voy a decir, no nos ayuden, compadre. O sea, uno da la cara por congruencia y por honestidad y por transparencia, porque no se puede quedar callado uno ante las mentiras de estos personajes. Pero debo de admitir que después siento que en el aire lo patean a uno si existe tal cosa y le rompen las alas. Porque ¿cómo le explico a la audiencia esta situación? ¿Cómo? Nada más pregunto ¿cómo? Nada más respóndanme cómo le digo a la audiencia. Esos culeros a los que estoy exhibiendo diariamente reciben esto. ¿Cómo? No sé si me permitan la crítica constructiva y el diferir respetuosamente, pero ojalá que al periódico El Universal no se le vuelva a dar un solo centavo por lo que ha quedado exhibido. Ojalá que se reconsidere, que fue la solicitud que dice la presidenta, porque los que de a tiro por viaje están puteándose a la 4T y los logros de la cuarta transformación y en este segundo piso de la transformación son los que se burlan de uno. Porque pues al final ellos reciben un aumento de presupuesto y nosotros queda uno como pendejo. Porque pues sí, además de pinche youtubero es pendejo uno. Entendió el que entendió. No sé si se acepte mi comentario y si no se acepta, pues ni modo. Es lo que pienso y espero no estar exagerando ni que se tome a mal. Creo que no se puede tomar a mal algo que es tan honesto como esto, Julio. No veo en qué se pueda tomar a mal lo que estoy diciendo. Bueno, hace más difícil la tarea el que el gobierno esté subsidiando a sus propios enemigos, ¿no? Pero creo que el debate, y sería un buen debate para el futuro, es pagarle solo a los medios que no atacan, que no inventan. Sería bueno preguntarle. Pero por lo menos, ya no digas que no les den, por lo menos que no les suban el presupuesto, cabrón. Creo que es lo interesante del debate, ¿no? Es decir, pago para que no me peguen, aplicar esa regla. Ok, sí te pago medio de comunicación, comunicador, pero la condición es que no me pegues. Creo que en el mundo ideal tampoco aplicaría te pago, pero no me pegues. O sea, creo que en el mundo ideal, en el mundo utópico, en el México utópico, ese dinero no debería otorgarse a ningún medio de comunicación y cada medio de comunicación, como lo hacemos tú, como lo hago yo, sobrevivir con nuestros recursos que se generan a través de YouTube, a lo mejor anuncios de empresas privadas, pero sin que sea dinero público. Aquí el problema es que estamos hablando de dinero de los mexicanos. Dinero que, desde mi punto de vista, puede canalizarse a otras cosas, a 1000 cosas, y no a los medios, que muchos medios, no creo que el señor Azcárraga o, bueno, las empresas de Televisa necesiten esta ayuda. No creo que esos 18 millones deban ayudar al dueño del Universal o Milenio o cualquier medio de comunicación. Inclusive, diría yo, creo que tampoco debe ir a alguien como Nacho Rodríguez, aunque sea pro 4T. Creo que si no es ilegal, si es inmoral. Y tal vez va a decir, pues es que te radicalizas. Pues tal vez hay que radicalizar, pero es que esa es la transformación, ¿no? Si hablamos de una transformación, esa sería la transformación de ya no gastar el dinero público en subsidiar a medios de comunicación y comunicadores. Pero al final del día es una opinión personal y tú tienes tu opinión
y la audiencia puede generarse su propio criterio basados en información que hace un buen trabajo, sin embargo, y hay que seguir tocando estos temas, porque Vicente, primero te felicito porque te escuché en la entrevista con Ricardo Sevilla, por cierto, muy buena entrevista, donde hablabas que el tema de la publicidad era uno de los temas tuyos, pero más allá de ti, ¿quién va a tocar el tema de la publicidad oficial? Contralínea, que es una buena revista, muy buena revista, dudo que lo vayan a tocar porque pues hay intereses, ¿no? Dudo que Milenio vaya a tocar el tema. Dudo que Televisa vaya a tocar. A lo mejor quejándose, no me dan el dinero que me solían dar. O sea, somos muy pocos, y aquí va a sonar egocentrista, pero son muy pocos los que hemos venido denunciando esto desde hace muchísimo, y es una batalla contracorriente, pero hay que darla porque, repito, y suena cansado decirlo, es dinero de los mexicanos y no estamos hablando de 100 millones, 200, estamos hablando de 4,346 millones de pesos, pues que algunas dependencias del gobierno federal tendrán un presupuesto menor a ello. O sea, es muy importante este debate. Así es, querido Julio. Le ofrezco una disculpa, te ofrezco una disculpa porque he estado batallando mucho con la pila, ya está en las últimas y precisamente para evitar que se me caiga la señal, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia para que esté al pendiente, se conecte contigo porque estás subiendo otros temas? Me imagino que ¿por qué no le cuentas a la gente un poco de los temas que traes para que se conecten contigo, para que te apoyen, para que te respalden con los likes en las transmisiones en vivo y en directo, con las suscripciones para que crezcan tus canales y obviamente con los superchats, con las aportaciones económicas? Hablando de estas cosas, preferimos 1000 veces que sea la audiencia la que respalde, ¿no? No sé si tú acuñaste el término chayotito del pueblo, pero creo que el chayotito del pueblo es mucho mejor o 1000 veces mejor que el chayotito de los gobiernos. Tengo un video que está muy bueno sobre el señor Pedro Ferriz de Com, donde yo pregunto, ¿qué se metió esta persona, Pedro Ferriz de Com? Porque si tú ves el video, las cosas, las incoherencias que dice Pedro Ferriz de Com, pues prácticamente se está metiendo algo. No sé, a mí me gustaría saber, por eso los invito. Mientras no le esté dando algo el hijo, todo esté... Yo preguntaba, pues sabemos que el hijo tenía problemas con la drogadicción. ¿Habrá un problema con el papá? Y es una pregunta retórica, pero a la vez seria, porque no puedes explicar estas alucinaciones de Pedro Ferriz de Com si no se está metiendo algo, si es alcohol, si son drogas, o en el peor de los casos, o no sé si es peor de los casos, o en otro caso es que ellos saben que están mintiendo y están desinformando, le están tomando el pelo a sus audiencias. En el cualquiera de los casos está mal, porque dice que él escuchó una plática del FBI, de la CIA, donde en 15 minutos le pedían cuentas a la presidenta Claudia Sheinbaum, y él se enteró de esa reunión secreta de 15 minutos allá en Nueva York, que sus fuentes se lo hicieron saber, y que si no fueran fuentes confiables no lo podría decir, y que no lo anunció el viernes pasado porque esas fuentes le pidieron que no lo diera a conocer, pero ya que se dio el hecho ya podía decirlo, que esa reunión privada en Nueva York entre la CIA y el FBI, él tuvo la oportunidad de escucharla, pues repito, que se metió. Hay que recordar que el señor Pedro Ferriz de Com decía en el 2024 que la elección presidencial la había ganado Xóchitl Gálvez con el 60% del voto y que Claudia Sheinbaum tuvo el 30% de votos. Esa es la calidad de la oposición, esa es la calidad del bloque conservador, y es lo que vengo mostrando en los últimos videos de La Voz de Julio Vicente. La Voz de Julio y La Otra Voz, ¿no? Son así es. Bueno, pues hay que respaldar a Julio Cerroa,
con el chayotito del pueblo, ahí en la voz de Julio y la otra voz, en donde sigue subiendo material interesante, en donde sigue dando la batalla desde su trinchera con las investigaciones y los temas que en otros lados no se atreven o de plano no les interesa. Pues ahí te encargo, mi querido Julio, a la audiencia y estamos al pendiente. Te agradezco mucho que hayas tomado este tiempo para estar aquí en Sin Censura. No, al contrario, Vicente, el agradecido soy yo al tocar estos temas que, repito, no se tocan tradicionalmente, y la verdad que reconozco que nunca me has dicho, no, de este tema se puede hablar, no, de este tema no. Prácticamente a veces te digo, oye, ¿podemos hablar de eso? Éntrale. Creo que no pude entrar la semana pasada, pero siempre has sido abierto, nunca me has dicho, oye, este tema no lo toques o hablemos de un tema para pegarle a cierto personaje, lo cual te lo agradezco de sobremanera, y siempre estaré endeudado contigo, Vicente. Nada que agradecer, Julio. Sigamos en el camino. Arrieros somos y en el camino andamos. Te mando un abrazo hasta Canadá. Cuídate mucho allá en Canadá. Julio Cerroa, hablando con nosotros.